Bueno, impacto de la ciencia de datos, la ciencia de la salud. Les habla Felipe Ojea. Este es el módulo 2. Si no han visto el uno, tienen que verlo. Es una introducción para entender por qué tiene que existir y necesitamos que haya más personas que se dediquen al campo de la ciencia de datos aplicada a la ciencia de la salud. Ahora veremos definiciones. Eh, Hay varias definiciones, no es tan simple definir data science. Cuando hice el máster en la Universidad Adolfo Ibáñez de Ciencia de Datos, distintos profesores fueron dando su definición particular, eh, y uno después busca por internet, hay libros, etcétera. Bueno, yo quise hacer algunas, tomar algunas modificaciones de estas definiciones que hay. Para mí, la ciencia de datos es una disciplina interdisciplinaria que aplica métodos científicos de matemáticas, estadísticas, algoritmos y sistemas informáticos del Big Data para analizar datos estructurados y no estructurados. Creo que eso es un campo importante, es un punto importante, ya lo mencioné anteriormente, porque eso nos da una diferencia de, bueno, tú haces análisis de datos, pero ¿qué tiene distinto con un epidemiólogo, con bioestadístico? Bueno, para hacer análisis en Big Data necesitas saber programar, saber usar ciertos tipos de lenguaje de programación, necesitas tener ciertas habilidades también en matemática, estadística. Entonces eso hace una diferenciación con esas otras profesiones que creo que van a tener que evolucionar y sumarse al mundo del data science y las habilidades que tiene un data science. Además, Data Science integra, bueno, estadística, aprendizaje automático, programación para convertir grandes volúmenes de datos, que ya vimos que ese es el otro problema, que profesionales del mundo de- de la epidemiología, por ejemplo, utilizan sistemas que no logran procesar grandes volúmenes de datos o datos que no son estructurados, lo cual genera un problema porque ahora el 80% de los datos son no estructurados. Y lo otro creo que importante que es que se busca solución a problemas y predicción de tendencias. Esto es súper importante desde el punto de vista que veremos en una diapositiva de lo que es predicción, prescripción, toma de decisiones. Entonces vemos acá que el data science abarca la inteligencia artificial, el mundo del machine learning y el deep learning, y además la IT, que es la Artificial General Intelligence, inteligencia artificial general. Hasta hace un par de años esto había sido súper cuestionado. La gente académica consideraba que la inteligencia artificial general era casi como de ciencia ficción, que no era muy serio hablar de esto, pero actualmente cada vez estamos viendo que es una realidad, que la inteligencia artificial general va a ser algo que va a llegar, que va a ser útil. Aún todavía hay gente que dice que no, pero cada vez se está viendo que va a ser una realidad. Creo yo que mientras antes llegue, mejor por los beneficios que va a traer. Para diferenciar inteligencia artificial general versus inteligencia artificial estrecha, que se llama la inteligencia artificial estrecha o no general, sería un modelo de inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, que yo utilizo, por ejemplo, para entrenar y hacer un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, eso es una inteligencia artificial que se programa, se entrena, se hace todo para que prediga si qué sé yo, una biopsia tiene o un paciente tiene un cáncer de mama. Pero después si tomo ese modelo y lo quiero generalizar, o sea, quiero hacer que funcione para, por ejemplo, predecir cáncer de próstata, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque son otras los tipos de datos, la fuente de datos, no, hay cosas técnicas, pero simplemente no funciona, porque es una inteligencia artificial estrecha, sirve para una cosa, y tenemos que volver a entrenar esta inteligencia artificial. Entonces, la definición que yo estoy dando es una estándar general respecto a lo que es inteligencia artificial general versus estrecha. Una inteligencia artificial general no necesitaría este paso, este proceso de tener que entrenarlo para un diagnóstico y después entrenarlo para otro. Eso mismo aplicado a lo que ustedes quieran. Entonces, eso vendría a ser, ahora lo digo así, para mí, una inteligencia artificial general, ¿ya? Sin una intervención humana. Eso para algunos lo consideran que podría ser peligroso, etcétera. Yo la verdad veo que es mucho más, veo siempre los beneficios, que eso da para otra presentación. ¿Cuál es la importancia de esto? Que no estamos considerando cosas como son si tiene conciencia, no tiene conciencia, porque eso ya es otro caso.
O otro problema también, no necesariamente va a tener que tener conciencia para que sea inteligencia artificial general. Pero bueno, creo que ahí se les aclara eso de la AGI y que es muy importante. Eh, el data science no es tan simple encontrar una persona que sea experta en los tres campos. Debería tener tres grandes habilidades o skills, las ciencias de la computación y la tecnología, especialmente en el Big Data, y habilidades de matemática estadística, y una tercera pata o pilar, pie de sus habilidades debería ser en un campo específico, en este caso la medicina, por ejemplo, o una persona especializada en, qué sé yo, en arquitectura, o etcétera. Puede ser en cualquier campo. Entonces, todo esto, industrias, áreas, campos, trabajan con datos y esos datos hay que procesarlos y cada vez el volumen es más grande, como vamos a ver también, les voy a mostrar números respecto a eso. Y ya no sirven los métodos tradicionales, tenemos que usar otro tipo de tecnologías que son con lenguajes de programación y de machine learning. Y esto es difícil, no es tan simple que exista una persona que sea 100% experto en los tres pilares que estoy mostrando acá. Por eso se trabaja en equipo. Entonces, mientras más uno sabe con nuestros campos, va a ser mejor. Pero es muy difícil encontrar una persona que se les llama unicornio, que sea experto en estas tres áreas, y por eso se debe trabajar en equipo. Entonces, la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos ha llevado a experimentar con distintos tipos de software y tecnologías que están aquí anotados, ¿ya? Y se han ido creando distintas especialidades. Tenemos el software engineer, data analyst, data science. No le podemos pedir a un data science que sea experto en arquitectura en la nube, vemos que utilizan software que no son y lenguajes de programación que no son los mismos que utiliza un data science. Entonces puede haber un software engineer que por X motivo se empieza a especializar en data science y por supuesto que va a saber manejar las herramientas que aparecen ahí, que de hecho esto es solo una muestra porque el lienzo, hay unos en internet sobre todos los tipos de herramientas de lenguajes de programación que existen en Big Data para analítica de datos, es una locura. O sea, actualmente es casi imposible saberse cómo funcionan y utilizarlas. Entonces, por eso se ha ido especializando y es importante saber que no solamente existe el data science y se trabaja en equipo. Todo esto está produciendo cambios en la medicina sumamente importantes. Eh, Personalmente, yo veo, por ejemplo, en semiología, me gusta dar este ejemplo, que muchos no lo ven, pero la semiología cambió en medicina. Gracias a la visión por computadora ya hemos avanzado y con esto de los temas de inteligencia artificial, ahora las máquinas son capaces de ver, son capaces de leer. Cuando pensamos que eso iba a ocurrir, que una máquina, yo le pasaba un texto, lo iba a poder leer y además interpretar y darme distintas versiones y opiniones respecto a un documento, un libro. Entonces, eso parecía algo como casi de ciencia ficción. Entonces, esto cambió. Y gracias en este caso, técnicas como Computer Vision, permiten que nosotros ya la semiología no es solamente la historia y el examen físico y los exámenes del paciente, porque gracias a la visión por computadora podemos ver patrones de una persona, de cómo camina, expresión facial, rasgos faciales, movimientos corporales que permiten, o fondo de ojo, por ejemplo, una imagen, hacer diagnósticos que jamás pensamos que íbamos a hacer de cardiopatía, de distintas cosas. Se están en este minuto produciendo investigaciones que muestran que con inteligencia artificial, además, que detecta patrones que no detecta el humano, se logra hacer diagnósticos que jamás pensamos que íbamos a hacer. El NLP, procesamiento de lenguaje natural, es básicamente una técnica de Machine Learning que permite leer y procesar lenguaje y texto. Y es un complemento, por supuesto, para todas estas técnicas y la nueva semiología que digo yo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué ocurre con los datos? ¿Por qué es importante el data science? Nuestra herramienta de trabajo son los datos. Se ha ocurrido un crecimiento exponencial de los datos. Vemos acá en salud cómo ocurre una explosión. Está medido en este gráfico en zettabytes y ya para el 2020
se proyectó y se midió que en el mundo de la salud a nivel global se llegó a 40 zettabytes en volumen de datos. Para tener una idea, un byte son 8 bits y de ahí empezamos a subir y mencionamos delante zettabytes que equivalen a 1024 exabytes. La escala ya va en los geobytes. Entonces, ¿qué ocurre? Que para el 2025 está proyectado que el volumen de datos a nivel global, no solo en salud, a nivel global va a llegar a 175 zettabytes. En medicina, un solo paciente produce más de 80 megabytes de datos al año. Las fuentes de datos son sistemas como smartwatch, que son wearables, sistemas electrónicos de ficha electrónica, registros de enfermedades, imágenes médicas, registros de genoma, que es una parte muy importante, todo lo que respecta a farmacia, búsqueda en internet, estudios clínicos. Entonces, la escala de datos a nivel de la industria de salud, ¿qué tan grande es? Muy grande. El 30% del volumen de datos mundial es generado por la industria de la salud, un tercio casi, o sea, es mucho. Y como mencionamos, el 2020 se midió que el promedio eran 40 zettabytes de datos cada año producidos por la industria de la salud. De estos, el 97% no se utiliza. Tenemos tantos datos que solo utilizamos 3% porque también faltan especialistas, falta infraestructura. Nosotros no es que haya inteligencia artificial todavía por todos lados. Entonces, esa es la importancia de tocar estos temas, porque nos estamos perdiendo una gran oportunidad. No es necesario usar el 100% de los datos, por si acaso, que eso es otro tema. Para eso también el data science está, hay datos que no necesito, ocupan, gastan tiempo, capacidad de hardware, etcétera, y hay que optimizar esas cosas. Más números respecto a esto, para el 2025 la tasa de crecimiento anual compuesta, los datos, la tasa de crecimiento anual compuesta para salud alcanzará el 36%. Y un 11% es un 11% más rápido que la producción de datos en campos de medios de comunicación y entretenimiento, para tener una idea de la importancia de los datos que se generan en salud. Uno de los puntos importantes de fuente de datos es la genómica, que va a ocurrir un boom, así como ocurrió con inteligencia artificial. Aquí un poco la explicación. Existe varias bases de datos, pero una de las más importantes se llama GenBank. La pueden buscar, acceso gratuito. En el lado izquierdo vemos el número de secuenciaciones de genes que se han hecho en GenBank. Vemos que la curva azul es pero exponencial. Y en rojo, en el gráfico de la izquierda, vemos también que el número de usuarios de estos datos es exponencial, va hacia arriba. Y esto va a crecer más en la medida en que se mejoran las tecnologías, existen desarrollos como son AlphaFold de Google, que se dedican a todo lo que es el plegamiento de las proteínas, son herramientas súper importantes que se utilizan datos de genómica. Y en el gráfico de la derecha también se explica por qué este fenómeno de que la genómica ha tenido una explosión. La producción, o bueno, la secuenciación de un genoma tenía un costo de 100.000 millones de dólares, uno solo. Y ahora en el 2000, desde el 2000 al 2022, va a un costo que va a bajar a menos de $100. Esto explica que exista esta explosión de datos en el campo de la genómica y cada vez va a ser una realidad que todos vamos a poder tener información sobre los datos de nuestros pacientes en el campo de la genómica. Y con todas las implicancias de las cosas que podamos hacer y mejora en la atención de salud de los pacientes. Entonces el desafío es con tantos datos cómo integramos y le damos valor a estos datos. No es simple, no basta solo un data science, se están haciendo desarrollos como esto también, la computación cognitiva, son sistemas inteligentes. Aquí tenemos una publicación en que se están aplicando todos estos sistemas sistemas inteligentes, al final es una manera de resumirlo, en el campo de la cardiología. Vemos que se hace analítica con Big Data. O sea, esto es una realidad que está ocurriendo y podemos quedarnos atrás o también sumarnos. Eso depende de que empecemos a tocar estos temas e interesarnos por ellos. Para ir cerrando, todo esto
Sistemas de automatización pueden transformarse en verlo uno como una amenaza, me van a reemplazar o cosas así, pero creo yo que son muy alarmistas, que veo más la parte positiva de todo esto. Existe una pirámide de jerarquía de la información, la DIKW, en que los datos puros, almacenados, no tienen mucho valor, no tienen mucha importancia, entonces hay que procesarlo, hay que trabajarlo, crear información, a partir de eso luego generar conocimiento. Todo esto tiene un punto importante, el data science, junto a los profesionales de salud, porque viene la parte de sabiduría, que es la que da el humano, la experiencia, y eso no podemos sacarla del loop en el mundo de la atención de los pacientes. Creo que es súper importante considerar eso. Entonces, ahí termina el módulo 2. Iremos al módulo 3 para ver cuál es el impacto de la ciencia de datos en la ciencia de la salud a nivel de problemas que creo que me parece importante considerar.